Hola, hola para todos, yo soy Erika Y yo soy Maleja. y en el día de hoy tenemos nuestro episodio de Aures semanal en el cual vamos a hablar de cómo darme cuenta del maltrato o la violencia en varias distensiones, no solamente a nivel psicológico, puesto que es lo que más nos compete, sino en general vamos a hablar un poquito de varias concepciones que lo relacionan. Sí, es muy importante tener en cuenta como ciertos tipos de pauta o indicadores que nos puedan dar cuenta que estamos sometidos o sometidas en un entorno o rodeados en un entorno que es violento o que nos estamos viendo a lo mejor mancillados, maltratados, porque siento que uno de los grandes problemas, ya iniciando sobre el tema, es que uno piensa que esas cosas no le, o sea, le pasan a otros, pero a mí no me pasan. O Exacto. que porque yo tengo una formación en determinadas cosas, porque he tenido acceso a la información, sé identificar las señales y realmente no es tan así. Exacto, es un tema que también a veces es un poquito tabú, a pesar de que últimamente se ha hablado mucho, también hay un desconocimiento del tema, hay un desconocimiento en ver las pequeñas señales o tal vez uno no sabe cómo salir de ahí. Sí, también es otro tema, porque siento que en mucho de lo que podría pensar la gente así como en masa es que no pueden identificar o no pueden entender por qué una persona que está siendo maltratada abiertamente sigue en esos entornos y sigue permitiendo ese maltrato, pero pues Ujú. pocas veces se comprende que hay otro tipo de dinámicas que están sucediendo, que de pronto hay ciertas dependencias, que pueden ser emocionales, que pueden ser económicas, Económicas. muchas veces que son las que juegan ahí, que hacen que la persona permanezca en esos entornos de violencia y muchas veces esa víctima se revictimiza, pasa a ser juzgada y pierde un poco como esa capacidad de generar empatía o generar cierto tipo de, no sé, sensaciones o emociones en otros. Y también se responsabiliza a la víctima de su maltrato por quedarse ahí. Entonces, eso también es un tema interesante para abordar. Discutir. Hablemos un poquito de dónde puede venir la violencia. Entonces, iniciemos con la violencia de pareja. La violencia de pareja es un tema bastante amplio que vamos a intentar abordar brevemente para dar paso a más contextos. Pero bueno, la violencia de pareja es algo que puede ser muy sutil y bueno, es que estábamos ahorita revisando el maltrato es como una manera más sutil y silenciosa y la violencia ya es más directa y con actos también que incluyen el poder. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, hay muchas veces donde se presenta el maltrato de maneras que parecen no tan significativas, pero se Sí, generan o pasivo-agresivas también. son pequeños gestos que a lo mejor uno no considera que tienen como tal magnitud, pero que si uno los analiza en otros contextos, a lo mejor más objetivos, se da cuenta que sí hay una situación que podría llegar a ser problemática o que incluso es problemática en ese mismo instante. Otra de las diferencias entre el maltrato y la violencia es justamente la intencionalidad sobre la que se ejecutan las acciones. Es decir, cuando una persona es violenta está tratando de imponerse sobre otra, ya sea a través de la violencia física, sexual, económica, emocional. Y puede que el maltrato sea como el primer escalón para que ascienda a una situación que pudiera ser mucho más determinante, incluso pudiera estar en juego la vida de una persona de quien es maltratado o maltratada. Exactamente. Y acá vemos varios tipos de violencia y yo creo que enunciémoslas. Está la violencia física, donde se utiliza la fuerza física para causar daño, como con golpes, empujones, patadas, uso de armas. Yo creo que esta es una de las violencias más... Es como que la más evidente, pero no significa que es la única y que aparentemente, claro, como tiene una incidencia directa en el cuerpo, aparentemente es como la más grave, pero no es solamente eso. Hay otro tipo de violencias que también pueden tener un daño impresionante, como por ejemplo la violencia psicológica, que te hace, que te llega tanto y que puede estar tan interiorizada que te hace dudar de toda tu estima, del valor que tú tienes como persona, te hace dudar de quién eres. Entonces no significa que sea menos grave que un golpe, sino que también es como las áreas de afectación en las que ese tipo de situaciones puede llegar a significar en la vida de cada una de las personas que está atravesando por ese tipo de situaciones. Muy difícil
ser parte de de esta parte de una relación que termine en esto, ¿no? Y yo siento que en consulta se ve mucho este tipo de situaciones y que probablemente da vergüenza y da pena contar, ¿no? O sea, y si hay mucha culpa por detrás de esta situación y también yo siento que también me merezco esto que me está pasando en ciertas situaciones y cuesta hablarlo y exteriorizarlo y comentarlo a otras personas por lo difícil que puede llegar a ser y me parece que ya es como un límite demasiado grave en una relación de pareja. Sí, a veces las personas pueden empezar a identificar que hay algo que no está funcionando bien. Y ahí es donde podemos empezar a hablar de las señales. Cuando, por ejemplo, si estamos hablando del contexto pareja, cuando yo empiezo a tener cierto tipo de comportamientos para evitar reacciones de mi pareja, porque le tengo miedo. Yo sé que, por Uy, ejemplo, total. tengo que empezar a evitar el contacto con otras personas porque sé que esa persona se molesta. Tengo Uy, no, que fatal. empezar a, no sé, no me voy a vestir, que eso es como el ejemplo más Ujú. como fácil que hay, pero sé que, es decir, para resumirlo, cuando sé que mis acciones generan reacciones en mi pareja que a mí me causan temor. Fatal, ajá. Y entonces puede empezar con situaciones muy cotidianas, muy chiquitas, como de verdad estamos en un grupo de amigos todos, él también está ahí o ella está ahí, y si yo me quedo mirando a una persona un poquito más, o sea, algo que es absolutamente cotidiano y Normal. normal, y se Ujú. está tergiversando, entonces empiezo yo a cambiar el comportamiento por temor a las reacciones que pueda tener esa pareja. Ahora, incluso pueden ser reacciones como la ley del hielo, ¿no? Ni siquiera puede ser un golpe que te diga algo, sino que te ignore, que eso también es un tipo de violencia del que poco se habla. Una persona que no sepa gestionar ni poner como sobre la mesa lo que le está Verbalizar. pasando, verbalizar, exteriorizar la molestia, sino que tiene una actitud como de distancia, eso también es un maltrato del que poco realmente se habla. Exactamente. Me parece que la violencia psicológica emocional incluye este tipo de actos de ignorar a la otra persona, hacerle desplantes, hacerle también creer que lo que dice está mal y es una persona que está loca. Sí, empezar a quitarle valor a absolutamente cualquier tipo de opinión. Y si tú estás inmersa en ese tipo de situaciones o inmerso en ese tipo de situaciones, tú obviamente vas a empezar a dudar de tu criterio, de todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, pues porque se supone que es la persona con la que pasas en teoría la mayor parte del tiempo. Es que loco, cómo puede influir en de verdad uno dudar de lo que uno cree que es y de la realidad y meterse hasta lo profundo de tu mente para que tú empieces a ver distorsionada la realidad y Sí, o sea, como parece que uno se empieza a meter terrible. en una película a la que uno no pagó esa entrada, porque definitivamente mucho de lo que hace que a las personas les cueste reconocer que están en un entorno violento es que no saben qué momento pasó. O sea, como que empiezan con situaciones tan sutiles como las que referíamos hace un momento, que no, uno no se da cuenta realmente cuando empiezan a escalar y cuando las cosas se están poniendo ya de verdad tan graves, hasta que a lo mejor es un tercero que es mucho más objetivo y te dice como, hey, eso no es normal. Por ejemplo, bueno, hay una situación que yo veo mucho en contextos sociales, cuando hay parejas y que uno nota que hay algún tipo de raye o problema o lo que sea, y es no permiten que esa persona hable para decir cualquier cosa, como que les molesta que esa persona interactúe con otras, les molesta que esa persona como que llame de alguna manera la atención porque se sienten inseguros. Y no solamente por el hecho de que sientan celos, sino como me está quitando protagonismo. Y esta no es la Fatal, posición que tú deberías tener. Y exacto. desafortunadamente eso es algo como una actitud más frecuente en los hombres, como que mi Sí, mujer, mi novia, mi esposa está aquí de adorno, pero no para hablar. Es decir, ella no tendría el mismo derecho ni la misma capacidad de interacción que tengo yo con la mesa que está aquí. Ella simplemente está ahí como un florero, un adorno, y si ella tiene algún gesto de estar presente, de decir algo importante, yo lo voy a tomar como que me está un, haciendo daño. un ataque Exacto, personal. es algo personal y es literal la mirada en la casa arreglamos. Fatal. O sea, la verdad esta situación me parece sumamente difícil y de miedo involucrarse en una situación en la que poco a poco te vas viendo minimizado, minimizada y cada vez vas perdiendo tu valor como persona, tu valor, tu identidad,
la manera en la que te expresas, la manera en la que te hablas, la manera en la que eres tú en su esencia se va viendo minimizado con tal de que otra persona o pueda ser más grande o pueda tener un protagonismo superior a Sí, mí. sí, como que ese tipo de concepciones de éxito en la pareja que a veces están, que son ideas también muy arraigadas desde el machismo bien estructural, y es que sobre todo las mujeres, tú no estás para que hagas cosas grandes, sino estás para que me ayudes porque es que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Ay, fatal. Y eso es, o sea, es terrible porque a uno se lo han repetido tanto que escuchar esa frase en otros contextos a ti ya no te, o sea, si uno no está pilas, a uno no le hace ruido, pero es tremendamente cuestionable que se suponga que el papel de la mujer es como el de la escalera, la que te apoyo, yo te ayudo, yo te alcanzo, pero yo no tengo protagonismo y mis cosas están como alrededor de, es decir, si tú tienes proyectos grandes y eres exitoso, está súper bien, pero mis proyectos, aunque sean exitosos, no pueden superar los tuyos, porque pierden foco, pierden el protagonismo. Entonces, Total. ¿qué confianza puede tener esa otra persona sobre lo que está haciendo? ¿Qué independencia tiene? ¿Qué autonomía tiene? Y entonces también pasa que en relaciones que se van consolidando bajo esa dinámica, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que se ve muchísimo, muchísimo, y es ese típico hombre como de 40, 45 que ya se aburrió de su mujer, porque ya llegó al punto de su carrera, ya se consolidó su carrera, está súper bien, pero mira a su esposa y es una mujer que a lo mejor está dedicada al hogar, a los hijos, y él cree que no ha podido lograr lo que ella, ¿cómo decirlo? Como que la por debajea, por decirlo de alguna manera, y ya Ujú. considera que ya no está a su altura. Entonces ahí es cuando la deja. Entonces esa mujer Desecharla. Ajá. queda sola, probablemente sacrificó su tiempo, su juventud, su carrera, se dedicó a los hijos, que bueno, si es decisión de cada uno está súper bien, pero como que hizo todos los sacrificios y esa persona no es consciente que si llegó a donde está es porque esta otra persona estuvo para ayudarle y para resolverle cosas que le hubieran quitado tiempo, le hubieran quitado tranquilidad y no está viendo el aporte que esa persona hizo porque esta otra lograra el éxito. Exactamente, sí siento que es como una transacción en la cual no es justa y uno siempre sale perdiendo. Entonces, definitivamente esta violencia física, psicológica o emocional daña y hace digamos que una afectación emocional significativa en la víctima y en la persona que lo sufre, porque empieza a cambiar la manera en la que vive, en la que se comporta, en la que se relaciona, también se puede aislar, también empieza a perder contacto con sus amigos, porque también muchas veces se da cuenta que la relación que está teniendo con su pareja es mala y no quiere que otras personas se dé cuenta y sabe que si lo exterioriza las otras personas le van a decir que eso está mal. Sí, como que uno no es capaz, si está en esa posición de enfrentar el cuestionamiento de otras De otras personas. personas, Y sí. entonces vienen discursos como, ay, es que nos tienen envidia, ay, es que nos quieren hacer terminar porque ven que somos, no sé, que somos la mejor pareja. Entonces ese tipo de discursos, primero definitivamente aíslan a las personas. Si uno está en una relación y se da cuenta que el novio se molesta, si uno sale con las amigas, si uno ve a la familia, que también es súper común, es que no me gusta que tú vayas con tu mamá porque es que cuando llegas vienes con ideas que a mí no me gustan o te comportas diferente. Pero no es que la persona se comporte diferente, es que al salir de ese lugar donde está como tan absorbido o absorbida, tiene otra perspectiva y a lo Se da mejor cuenta empieza que a puede cuestionar. hablar, que puede hablar, que puede opinar, que puede ser esa persona y precisamente eso va a causar escosor en la mentalidad del agresor porque es como así que te estás empezando a revelar. Exacto. Si te he entrenado lo suficiente para que actúes de esta forma, ¿por qué estás empezando a usar esto en mi contra? Claro, está perdiendo los beneficios que granito a granito empezó a construir y cuando esa estabilidad de alguna manera se ve cuestionada, ahí es donde viene como La la respuesta imposición. violenta también, o sea, como que Uh-huh. esa motivación a definitivamente ya no quiero que vuelvas o no quiero que hables con esas personas, es que no te están metiendo ideas en la cabeza y es simplemente que tú estás como que sacando la cabeza del hueco y estás viendo otras cosas que en el entorno cotidiano no notas, pero el aislamiento concretamente, que la persona con la que estés hablando de violencia de pareja o incluso también puede ser con los papás, porque eso también no es algo de lo que se hable mucho o de los amigos. Como que a veces hay círculos tan cerrados que cuando una persona o un elemento de ese Ah, eso sí círculo es cierto. sale, Uh-huh. se molestan Celos porque la también en los dinámica se amigos. vuelve, o sea, se torna como en riesgo.
Entonces se vuelven como, pero usted ¿por qué hace eso? ¿Pero por qué te vas para allá? ¿Pero por qué hablas con esas personas? ¿Por qué les dice que también son amigos? O sea, se cuestiona absolutamente todo lo que implique y ponga en peligro la dinámica como que, sí, la dinámica que ya está establecida, que le suele dar beneficios a ciertos elementos dentro de ese grupo. Exactamente, sí. En este tipo de situaciones que ahorita estamos hablando particularmente de pareja, pero que ahorita vamos a abarcar otros aspectos y otros ámbitos, es como si se creara un sistema para que la persona viviera de una forma y se comportara de una forma, en este caso la víctima, y sea fácil para el agresor manipular todos los factores y manipular todas las situaciones para que no haya riesgo de que esta persona deje como mi adoctrinamiento. Sí, como que se encarrile para que sea funcional para el agresor y ante cualquier eventualidad que esa persona mire para otro lado o haga otra cosa, es culpa de la víctima porque es que esto lo hiciste tú. Tú sabes cómo me gustan a mí las cosas. Te lo buscaste. Te lo buscaste, exacto. ¿Por qué me haces hacerte esto? Exacto, porque generalmente un agresor jamás, jamás en la vida se va a responsabilizar de lo que está haciendo. Al contrario, siempre va a buscar la justificación sobre las acciones de las otras personas para justo así, valga la redundancia, para justificar sus acciones. Es que tú me haces conductas narcisistas, exacto. Entonces, yo nunca tengo un error y el del error siempre es la otra persona. Siempre es la otra persona. Y cuando yo voy a este confrontamiento y a yo decirte como, oye, pero tú también hiciste esto mal, o también está el hecho de que empiezo a el agresor se empezaría a victimizar. Entonces, no, pero es que yo hice esto porque yo soy así, mira cómo es mi vida, mira cómo me tocaba a mí, mira tú cómo me hace sentir, mira cómo todo el mundo está en mi contra, pero es como un disfraz de víctima, pero en realidad yo nunca voy a aceptar que me estoy equivocando y que estoy haciendo daño a otra persona, porque siempre cuando yo me siento atacado, mi escudo y mi defensa es como, no, mira, yo tengo una explicación por la cual hago esto, pero en cambio tú sí no puedes tener una explicación porque lo que tú haces sí está completamente mal y tú no tienes cómo salvarte o darme una explicación por lo cual tú estás haciendo, pero yo sí tengo todas las... Yo tengo todo el derecho, todo el derecho. Puedo hacer. Que igual eso que tú mencionas me parece súper importante y es que los ciclos de violencia suelen ser repetitivos, es decir, si uno viene de una familia donde el maltrato era como una situación común, hay una gran probabilidad de que uno también repita esos ciclos. Claro. Y uno puede llegar a ser comprensivo con personas que crecieron en esos entornos, pero esa persona que creció, es decir, la víctima en ese momento, también tiene la responsabilidad de romper el ciclo, es decir, no está del todo justificado porque ese haya sido tu cotidiano mientras tu desarrollo y tu crecimiento, se tiene que justificar, se tiene que entender o comprender a la persona que lo ejecuta, es decir, tu responsabilidad es revisarte, ver cómo tratas tú esa situación, esas cosas que tú sabes que no están bien y no son la justificación para someter a una persona a ese mismo maltrato y a ese mismo dolor. Sí, digamos que eso viene de parte y parte, tanto de agresor que aprendió y perpetúa, como de víctima que aprendió a ser víctima y pues perpetúa también lo perpetúa, exacto. Yo creo que eso también hace parte del aprendizaje vicario, que es como yo aprendo que se hacen las cosas y así mismo las replico, porque así es la única forma en la que entiendo que funciona. Y es como una especie de condicionamiento, de reforzamiento donde yo entiendo que la situación funciona de esta forma, entonces A más B es igual a C, entonces yo A más B igual a C lo replico en mi vida porque es como aprendí que se hace. No sé cómo se hace de otra forma y aunque yo quisiera hacerlo de una forma diferente, cuando ya me he involucrado en relaciones me doy cuenta que lo estoy haciendo de la manera en la que lo aprendí, aunque esto me genere tanto repudio y tanta rabia que yo fue algo que tal vez pude haberme prometido no haberlo, no quisiera repetirlo. Claro, de todas maneras, ahí hay un asunto que también me parece vital y existe la autorreflexión. Es decir, es verdad, yo estoy viendo, puede ser que, claro, mi experiencia de vida denote que yo fui una persona que desde mi infancia fui víctima de maltrato, que a lo mejor mis papás tenían ese tipo de relaciones, pero lo que yo veo en el colegio, en la universidad, en el entorno laboral, no es exactamente lo mismo. Puede que no sean como las grandes muestras de cómo se podría llevar una relación, pero sí me lleva por lo menos al cuestionamiento. Aquí yo estoy viendo a mi vecino, estoy viendo a mi amigo, estoy viendo a, no sé, a los papás de mi pareja, ellos no se llevan así. Esa no es la dinámica de relación común, o no es la que tiene todo el mundo, o no es la que yo quiero tener.
Entonces, Ujú. como que yo puedo verme reflejado o no en otro tipo de personas, en otro tipo de entornos y yo me puedo empezar a cuestionar. Entonces, no es dar por hecho que porque yo venga a este tipo de espacios yo lo puedo replicar y la gente me tiene que comprender, porque claro, no estamos negando el sufrimiento ni el dolor de las personas que a lo mejor tuvieron que vivir este tipo de cosas, pero ya hay un punto en el que las personas se Yo tengo tienen que que ser más responsable, responsabilizar ajá, de los cambios, que no es, por supuesto, no es nada sencillo, pero es una situación que hay que atravesar. exacto. Sí, me parece que es importante darse cuenta en qué momento nadie me va a venir a salvar más que yo mismo siendo víctima. Y yo también tengo que empezar a reflexionar cómo, bueno, yo recibí maltrato, pero yo no me puedo convertir ahora en un maltratador por la justificación de que yo lo recibí. Entonces eso me da a mí el derecho y el poder de hacerlo porque es que soy un pobrecito y es la única manera que aprendí a relacionarme. No, no es como una justificación de la cual tú te puedas agarrar para lastimar y herir, hacer daño a otras personas porque no, no es el sentido. Entonces, a raíz de todo esto hay violencias también de tipo sexual, que también se dan mucho en la familia, que se dan en estos entornos primarios, que es ilógico porque se supone que debería ser el, Los entornos el más más seguros. seguros, entre comillas, pero ¿qué pasa? Que está el papá, el hermano, el primo, el tío, el vecino, el amigo Sí. cercano a la familia y que son personas disfrazadas y que incluso uno, o bueno, cuando sale la luz todo, las personas parecen nunca haber relacionado a esta persona con esa tipología o con esa manera de Sí, si es que es tan comportarse. buena persona, es tan decente, o sea, definitivamente siento que es un tema como muy profundo que valdría la pena como abordar Más a con profundidad más mayor adelante. amplitud más adelante, pero definitivamente es un tipo de violencia que es más común desafortunadamente de lo que uno se imagina. Y Entonces, quisiera. por ejemplo, justo hablábamos en el episodio anterior de esos accesos que se dan cuando la persona no puede consentir. Ni siquiera estamos hablando de que son obviamente casos tremendamente terribles y lamentables que les pasan a los niños, que, o sea, como A las porque, personas no sé, es como que discapacitadas. uno, sí, porque uno tiene como muy, bueno, no sé, eso me pasa a mí, de alguna manera como que uno tiene muy arraigado la imagen de lo que es una violación, por ejemplo, es como probablemente sea una niña chiquita y sea un señor ya muy grande, pero realmente no es No, lo común. Desafortunadamente, aunque eso es común, hay otro tipo de situaciones en las que incluso uno pudiera llegar a ser una víctima o fue víctima y no lo sabe, y no lo reconoce. exacto. Y es que es muy difícil porque incluso muchos de esos recuerdos pasan cuando uno crece e incluso el mismo cerebro trata de hacerse ocultarlos. La propia Y, amnesia. pero igual a veces eso está bien, a veces me parece que en consulta no debe entrar a veces a raspar cositas No, no. que pueden entrar a ser problemáticas más adelante. Pero el todo de esto es que definitivamente la violencia no debe ser aceptada en ninguna de sus formas, de ninguna de sus maneras. Ninguna de sus presentaciones. Exacto. Ni sexual, ni económica, ni financiera, ni psicológica, porque también la económica se da mucho, donde, y que eso era relacionado un poco con lo que tú hablabas al inicio de cómo yo me salgo de esto, pero es que, hombre, tú a veces no sabes cómo es la situación y cómo es la vida Sí. de la persona que, por ejemplo, depende económicamente de su pareja. Sí, siempre hay una razón por la cual la Que persona se queda, sea cual sea. sea cual Igual sea. a ver, aquí hay que reconocer que hay un contexto socioeconómico que pesa y muchas veces es determinante para que una persona tome Ujú. una decisión o no. Pero espera, antes de avanzar, me gustaría como cerrar el tema de la violencia sexual, como para no dejarlo ahí volando, Ajá. para cerrar la idea, y es que hay que echarle mucho ojo y revisar muy bien en los entornos en los que uno accede a tener una interacción sexual por miedo a las repercusiones que le pueda representar la otra persona, y ni siquiera tiene que ser la pareja. Ajá, sí, Por como ejemplo, en no los sé, entornos los laborales. amigos. Con los amigos hay a veces, dependiendo del tipo de amigo, pero siento que a veces eso también le pasa mucho a las mujeres, que uno quiere tener un mejor amigo y cuando se da cuenta, si usted se descuida, se aprovechó de usted. Es que es muy fuerte Y ellos el tienen la disfraz. desfachatez, el descaro de decir, es que me va a frenzonear. O sea, cuando uno, y eso me parece también que es un tipo de violencia dentro de los amigos, porque uno se supone de mujer tiene su mejor amigo en el que confía y en el que no va a pasar nada porque no me interesa, porque no te veo con esos ojos y está muy bien y siempre está claro.
pero muchas veces, no, o sea, obviamente no son todos, pero si uno se encuentra con que el amigo está esperando es la oportunidad. Y es, yo Fatal. no tengo, o sea, como mujer, yo como confío, si yo sé que, por ejemplo, no me puedo tomar unos tragos contigo, porque sé que si yo me pongo en un estado de vulnerabilidad, No va a ser respetado. exacto, y eso es violencia. Claro, es verdad. Me parece muy significativo lo que tú dices y me parece que nutre la conversación porque es otra perspectiva que a veces damos por alto y que incluso lo que tú dices lo disfrazamos y pensamos que eso no es violencia. Y además uno de mujer se siente culpable Ujú. porque es que yo no te puedo corresponder, es que no es justo contigo. No, o sea, si uno ya determinó el tipo de relación que tiene con una persona, me parece muy injusto que la otra parte esté esperando a que uno tenga un quiebre para acceder. O sea, porque tienen que esperar a que uno esté vulnerable para aprovechar, porque eso no es más que aprovecharse. Ujú. Y bueno, es claro que no todas las situaciones son así. Ah, claro, no, por supuesto que no. Hay situaciones donde en definitiva quedan los términos claros, pero sí hay situaciones donde ese tipo de violencias son muy, digamos que Pasadas por alto. silenciosas, ajá, Se pasa por y alto. muy pasadas por alto, que no se tienen en cuenta el peligro y la gravedad que Exacto. pueden llegar a O sea, tener. no, no es que uno quiera hacer aquí magnificar situaciones que a lo mejor no fueron tan significativas a nivel traumático, puede Pero ser, sí darle la pero visibilidad. sí hay que darle visibilidad porque es que, o sea, el discurso que a uno le metieron en la cabeza es, usted tiene que cuidarse muy bien de las señales y de las formas en las que se dirige a las personas. Pero si yo estoy en mi entorno de amigos en este caso, que son personas que se supone con las que yo tengo cierto nivel de confianza, bueno, me estoy refiriendo a un amigo que uno considera como de su círculo muy cercano, ¿no? Ujú. Entonces, es esas situaciones o esas dinámicas en las que se da que a lo mejor uno puede entender que puede generar ciertos sentimientos, si se me traba la lengua, ciertos sentimientos en las otras personas, pues yo me responsabilizo de eso y sé que si no voy a tratar de acercarme más porque te puedo hacer daño y te puedo lastimar, está muy bien. Y yo también tengo que tomar acción sobre lo que pasa conmigo, ¿no? Yo no soy responsable de las otras personas, pero sé que si puedo provocar ciertas cosas, puedo provocar a lo mejor cierta incomodidad, pues a lo mejor yo puedo tomar un poquito más de distancia. Pero, o sea, mi crítica va hacia el otro lugar, hacia la otra persona que está constantemente a la espera de, pues definitivamente, hombre, el no es no y ya. Exacto. Es muy importante aquí de nuevo el tema del consentimiento y cómo si yo expresé un descontento, una inconformidad, debe ser tenida en cuenta y mi rechazo ante esa situación o mi palabra ante esa situación debe ser lo suficientemente contundente para ser respetada Exacto. y no debe ser puesta en duda, incluso aún más cuando se supone que es un amigo. Entonces, mmm, todas estas situaciones muchas veces como que son como que de pronto minimizadas, incluso lo que tú dices, no son comentadas muchas veces por la culpa y por todo lo que incluye pertenecer a un círculo social y por Sí, todo lo que incluye tener una pareja, incluye tener un círculo de amigos, incluye tener una relación de familia. ¿Por qué? Porque muchas veces tú has estado con esta pareja tantos años, ¿cómo te vas a separar? ¿Cómo es que no nos habías contado? ¿Cómo eso hace parte de esta situación social? ¿Cómo es que si somos un grupo de amigos todos, si yo le dejo a él, me acaba la relación con todos? sí, Como si, digamos, por ejemplo, es en mi ambiente laboral, cómo yo me voy a salir del trabajo si lo necesito, y es como un círculo de cosas que hacen parte del sistema que me cuestan más tomar estas decisiones para yo poder romper con este ciclo de violencia cuando precisamente hay muchos factores que intervienen en esos sí, sobre dinámicas. todo bueno, digamos que con amigos o con pareja puede ser más llevadero el asunto porque hay a lo mejor, en el mejor de los casos, cierta independencia y cierta autonomía que uno le da como más espacio para desenvolverse. Pero, por ejemplo, en un caso, en un ambiente laboral o en un ambiente académico, la violencia, por supuesto, está presente, pero a veces uno no sabe cómo resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que ahí lo que habría que revisar es ver si realmente, o sea, no estamos poniendo en duda lo que la víctima pueda estar sintiendo, ¿no? Pero como que analizar y reflexionar sobre lo que está pasando, como que mirarlo con ojitos de objetividad y ver, de verdad, esta persona me está haciendo sentir de esta manera y no me estoy sintiendo cómodo, no me estoy sintiendo bien,
siento que a lo mejor, que es algo que yo a veces le digo mucho a mis consultantes, cuando tu dignidad ya se ve comprometida, porque puede ser como un desaire, puede ser que te ignoren, porque pasa mucho en entornos, no sé, por ejemplo en el universitario o en el trabajo, esa persona que está allá en la esquina relegada, que nadie saluda, que nadie voltea a mirar, y que si Ay, llega no una le persona nueva, habla. la instrucción es a él ni le ponga cuidado, o a ella ni le ponga cuidado. Entonces, esa persona obviamente tiene un sentir, a pesar de que se muestre fuerte o a pesar de que se muestre indiferente, en algún punto tuvo algún tipo de afectación. Y si es uno el que está en esa posición, pues es como empezar a ver yo qué puedo hacer. A lo mejor la respuesta o lo que se pudiera hacer no es salirse del trabajo, pues porque la situación es complicada, pues porque hay otros factores que están jugando ahí, pero sí que, o sea, la pregunta ahí es, ¿qué puedo hacer en esa situación? Lo que yo diría ¿Qué es herramientas observar, tengo? exacto, observar qué es lo que está pasando. Hay que, yo no sé si valga la pena o no, si me van a funar, pero como negociar ciertas cosas. Por ejemplo, en entornos donde la situación está un poquito más limitada como el laboral, que no estamos hablando de situaciones así tremendamente graves, pero sí que generan cierto escozor o cierto malestar, como que se me ignore, como que no se me salude, sí, que son como pequeñas señales que a mí me generan malestar y es como, a veces la confrontación está bien, como ven qué es lo que está pasando, porque yo noto que tú me hablas de una forma diferente a otras personas, hay algo que podamos arreglar, hay algo que podamos mejorar, o sea, como que empezar a mediar un poco la situación con lo que esté al alcance, siempre y cuando ese tipo de señales no te transgredan así como de una forma muy, muy grave, ¿no? Porque si es una persona que me golpeó, pues yo qué voy a entrar a negociar con eso, pues definitivamente no. Sí, como ver qué cosas son de resolución fácil, que a pesar de que te generan un malestar emocional están a tu alcance, y que otras definitivamente trascienden lo que tú dices, tu Sí, dignidad, tu valía como persona, y te están generando una vulneración a tus derechos y a tu ser como individuo. Entonces, ahí es muy importante darse cuenta cuando de pronto yo me estoy viendo explotado, cuando yo me estoy dando cuenta que el trato es diferente, cuando me estoy ujú, dando cuenta que el salario es diferente, es injusto con respecto a las funciones, también en temas de género, porque yo soy ujú. mujer o porque yo soy hombre, o entre mujeres porque yo soy más bonita, Las bonitas la pasan mal a veces. o porque o no, al contrario, porque también yo, no sé, no tengo la belleza estereotipada de este concepción de Occidente. Entonces, no sé, me pagan menos o tienen un trato diferente hacia mí, o hay preferencias, o bueno, no sé, hay muchas maneras de que las que se evidencia la violencia, y aquí es muy importante entrar a evaluar, bueno, cómo esto está realmente afectándome, y que puedo como empezar a notar que es diferente a de pronto un malestar Sí, emocional, o de pronto una indiferencia por parte de otras personas, o de pronto como unos comportamientos no abiertos tan socialmente al diálogo. Entonces de pronto eso hace sí, que las personas no se acerquen tanto a mí y tengan conductas de pronto de rechazo. Entonces sí. empezar a identificar como qué factores minimizan mi dignidad, transgreden lo que yo soy, y cuáles son también pues de pronto un poco negociables y Sí, claro, o trabajables. sea, repitiendo y haciendo mucho hincapié en eso, que a lo mejor hay cosas que solo están generando como cierto tipo de malestar chiquito y que pueden ser negociables. Pero Ujú. si ya el maltrato es demasiado, si ya las faltas de respeto son demasiadas, ya no habría espacio a esa tal negociación. Porque muchas veces la gente maltrata, ¿por qué? Porque puede. Porque la otra persona no pone límites, porque la otra persona no sabe decir que no, o no sabe alzar la voz, o le parece más cómodo evitar la confrontación. Entonces, Eh, ante de pronto una muestra como de que algo que pueda ser, no sé, como leído como debilidad, se la van a montar, como se dice coloquialmente, y no van a tener como descanso porque la otra persona nunca fue capaz de decir no más. sí, eso ahí es muy importante el tema de los derechos asertivos. Nosotros, bueno, yo por lo general a veces lo trabajo en consulta, y los derechos asertivos es cuando tú puedes manifestar esta demanda, solicitar el cumplimiento de tus derechos de una manera asertiva, porque tú puedes solicitar el cumplimiento de tus derechos de una manera agresiva o de una manera pasiva, que Pasiva. sería el hecho de nunca pedirlos,
y cómo poderlos pedir con un tono de voz adecuado, con una forma de ser adecuada, pero no dejando de hacerlo. Porque es que siento que se puede tomar a veces ya desde otras perspectivas ya de pronto como agresivas, pero no tiene que ser de esta forma. Siempre es muy importante manifestar nuestras demandas y poner los límites ante las situaciones. ¿Por qué? Porque si tú no estableces desde un principio la incomodidad que te genera algo, la de pronto insatisfacción que tuviste ante una situación, es muy difícil que las otras personas lo lean solamente por tu lenguaje corporal o que puedan entender lo que tú estás Sí, o que pensando porque empaticen no realmente con esa con situación. esa Eso situación. sería como el deber ser de las cosas. Hay cosas que son tan obvias que no deberían ser explicadas, pero a veces desafortunadamente Hay que toca hacerlo, explicarlo. ajá. Y tú puedes decirlo de una manera asertiva, como por ejemplo, oye, me molesta que me estés tratando de esta forma, me parece que no es la manera correcta que te refieras a mí de esta forma, no me gusta este tipo de confianza, no me gusta este tipo de pronto de apodo, no me gusta de pronto la manera en la que me estás poniendo este trabajo que es injusto con respecto a la de otra persona, y siempre con un carácter que inspire respeto en ti, que inspire respeto en tu palabra, que las otras personas la entiendan y le den un valor, pero sin llegar a la transgresión y la agresión de tanto digamos, de imposición verbal o física por encima de la otra persona, porque si bien es cierto, es muy importante entender que una violencia no se soluciona con otra violencia. Claro, aunque muchas veces justamente la respuesta es de agresión, ¿no? Que justo la agresión va más encaminada como a la defensa y la violencia va más encaminada a la búsqueda de poder, de estar uno sobre el otro. Exacto, sí. Pero entonces definitivamente sí hay que buscar como esa voz y hacerlo, poner los límites o poner en conocimiento lo que a uno le molesta o con lo que no está conforme desde la firmeza, desde también como ser consecuentes con lo que uno dice y con lo que uno hace en la mayoría de las veces que sea posible, porque uno también entiende que tiene como ciertas, ay, se me fue la palabra. Se me fue, pero como que a veces la coherencia es muy difícil de lograr y no todo lo que es blanco y no todo lo que es negro porque hay ciertas cosas que están en la mitad, hay matices, pero en la medida de lo posible y de las cosas importantes hay que tener siempre coherencia entre lo que uno dice, lo que uno piensa y lo que uno hace. Y sobre todo en esa puesta de límites es muy importante que todo vaya como en conjunto, ¿no? Para que tenga, no porque necesite, pero sí a veces es indispensable tener como cierto tipo de credibilidad sobre las cosas. Entonces, si yo me comporto de determinada manera con una persona a la que le puse un límite, definitivamente es algo que tiene que ser sostenido en el tiempo. Claro, claro, porque tú no puedes ser ambivalente. Y ambivalencia era la palabra que yo estaba buscando. Ambivalente, sí. Como lo mismo creo que eso también se habla en pautas de crianza. Si tú tienes tu hijo y le dijiste, no, no hagas esto, es algo que tú tienes que mantener a lo largo del tiempo, porque entonces después esa persona, al contrario de tener el respeto por tu palabra, va a aprender que la señal es como esta persona, su palabra no es válida totalmente porque cambia y porque hoy un día tú piensas esto y mañana no, entonces yo puedo vacilarte en cualquier momento. Entonces, el establecimiento de límites conlleva a que sea sostenido en el tiempo y que tu carácter y la manera en la que tú lo pongas, a pesar de que sea una manera asertiva, sea sostenible y te permita pedir los derechos y pedir esa validación y esa, digamos así, como ese respeto, pero que igual sea sostenible en el tiempo. Eso me parece fundamental. Entonces ahora vamos a dar paso a algo muy importante que también es cómo reconocer el ciclo de la violencia. Cómo se compone este ciclo de la violencia. Entonces, hay primero una fase de tensión en la cual se empieza a acumular debido a problemas cotidianos, situaciones estresantes. Esto puede ser, yo creo que leído en diferentes formatos. Puede ser no solamente tipos de relaciones, no solamente de pareja, puede ser a nivel laboral, a nivel de diferentes situaciones. Pero entonces en un inicio empieza como a acumularse la tensión, a haber irritabilidad por parte del agresor, a haber hostilidad, cambios de humor
y la comunicación se empieza a deteriorar. Eso es muy importante en todo tipo de relaciones, la comunicación y lo que hablamos ahorita de la asertividad y de yo poner mis límites y manifestar mi inconformidad en estas fases. Yo creo que si tú tienes una relación de pareja, una relación de amistad y una relación de cualquier tipo, un indicador de que es una relación positiva es que tú puedas mantener una conversación al respecto de algo incómodo, al respecto de algo sí. que sea necesario tratar, hablar, trabajar y que la otra persona pueda estar en un aspecto de disposición y de manera civilizada a solucionar las cosas. Si tú ves que la otra persona no habla, no está dispuesta al diálogo, se queda callada como mirando una pared, la otra persona se victimiza y nunca da espacio al diálogo, nunca escucha, siempre impone su posición, su punto de vista exacto. Si la otra persona dentro de una relación cualquiera que sea no está abierta al diálogo y no puede mantener una conversación civilizada, pacífica y tranquila para resolver un problema, totalmente me parece que es un entorno que de una te está diciendo que es una alerta roja. Justamente eso es lo que iba a decir, o sea, definitivamente hay que estar muy pendiente de la persona que no es capaz de poner sobre la mesa lo que piensa que le parece incómodo y que no tiene como la habilidad de poner sus demandas a conocimiento y pedir lo que se supone que esa persona quiera. Entonces esa persona que a lo mejor toca empezar a adivinarle qué fue lo que le pasó. Fatal. Toca empezar, ay no, es que no le gusta que hagan estas cosas, es que por eso se pone así. Y hay algo horrible que pasa mucho y es que las personas a veces dicen, pero se supone que tú ya me conoces o tú ya sabes que me disgusta. No, no se sabe, o sea, hay lo que hablamos ahorita y lo que hemos hablado durante todo este tiempo es, hay cosas que son obvias, pero hay otras cosas que para mí no son obvias y es importante mantenerlas en conocimiento de la otra persona, porque yo cómo voy a hacer una lectura, una interpretación de lo que tú haces o dejas de hacer a como a mí me parece, y es que eso me está dando pie y me está dando lugar y me está haciendo como una invitación a entonces tú puedes hacer suposiciones sobre mi comportamiento todo el tiempo porque se supone que tú ya debes saber interpretarlas. Y eso es fatal porque es que yo no soy una bruja, no soy una divina, no tengo la capacidad de meterme en tu mente para yo identificar y adivinar qué es lo que tú estás pensando y qué es lo que me estás queriendo decir. Por favor, comunícalo. Y aparte también es importante ver cuál es la demanda, porque a lo mejor imagínate que tú tienes una mejor amiga y van por la calle y tú te encuentras a tu amiga de la infancia y ella se molestó porque hablaste con ella con cierto cariño, con cierta confianza. Es que a mí me molesta que tú le digas a otras personas que también son tus mejores amigas. A mí me molesta que tú hables cariñosamente con otras personas porque siento que ya pierdo mi lugar. Y es como, eso no es verdad. No voy a entrar a ser yo complaciente con el hecho de que tú no te sientas mal para que eventualmente no te portes de determinada manera conmigo, porque o sea, también es una situación de dar o no la razón, de en qué sí puedo contribuir y respetar las demandas, poner las mías y en cuál situación no, porque ya también va contra mis valores y va también contra mi dignidad. Entonces también esas son cosas que hay que tener en cuenta, pero sí, lo principal es hay que estar muy atentos y muy alertas a esas personas que no son capaces de poner en conocimiento su incomodidad y no la saben gestionar de una forma sana. O lo hacen de manera pasiva, como, ay, es que a mí me hubiera gustado que tú hubieras hecho tal cosa. Ay, Dios mío, a mí esto me parece terrible, o sea, de verdad personalmente me irrita porque es como, ¿cómo así? O sea, si te hubiera gustado eso, ¿por qué no me lo dijiste a tiempo? Entonces son personas que también esperan, ese es el estilo pasivo-agresivo de la comunicación, es que yo espero que pasen las cosas para después victimizarme y hablar para que tú te sientas culpable. Y ahí a partir de ahí obtener otro tipo de beneficios porque yo necesito compensación. Exacto, yo como que te lo estoy diciendo a modo de como, mira, te estoy reclamando y te estoy dando en tu conocimiento de que tú hiciste esto mal, entonces ahora ¿con qué me vas a compensar? ¿Cómo me vas a dar algo a cambio? Teniendo en cuenta que te hago saber que lo hiciste mal. Exacto. Cuando ya no hay cómo volver el tiempo atrás y en definitiva vas a quedar en una posición de desventaja absurda. Entonces aquí volvemos al punto de no solamente ser capaz de decir las cosas, sino decirlas en el momento adecuado. En el momento adecuado, con el tono de voz adecuado, con el lenguaje corporal adecuado. Yo creo que podemos hacer un podcast de solo la comunicación. A mí es un tema que me fascina, pero en definitiva, tú te vas a dar cuenta
qué personas son abiertas al diálogo y cuáles no. Y por favor, ten en cuenta esta señal antes de que sea demasiado tarde y te hayas involucrado en una relación de pareja tan larga que ya después no sepas cómo salir, o que te des cuenta que ni siquiera sabes cómo salir de esa relación porque nunca supiste cómo hablar con esa persona. Entonces, incluso la conversación del cierre tampoco se va a poder dar porque incluso no hay posibilidades. Claro, no hay nunca Estás en un laberinto. una intención de salir de ahí. Otra cosa que me parece importante y que me acordé cuando lo estabas diciendo es el contenido del discurso cuando la persona está poniendo en conocimiento lo que quiere, y hay gente que dice, es que yo soy así, es que a mí eso no me gusta. O sea, cuando ya las cosas son absolutamente innegociables, o sea, hay cosas que son obvias y por supuesto no son como negociables, valga la redundancia que lo vuelvo a mencionar. Pero esas personas que se paran desde una posición tan tremendamente rígida, acabado. Y es como, es que usted sabe cómo soy yo. Sí, y es que ¿por qué hace esas cosas? Y es que usted sabe que eso me molesta. Es como, no. O sea, como que yo soy una persona completada, mal o bien, pero ya estoy hecha y ya no tengo cómo modificarme un poquito, cómo moldearme. Cómo soluciona y usted verá cómo se adapta a lo que yo soy, porque es que usted sabe cómo soy yo. Uy, entonces, no, fatal. Esto es terrible. Pero precisamente tú como persona cercana a esta persona tienes que darte cuenta que precisamente esa persona no va a cambiar y no está abierta al diálogo. Entonces no lo intentes, no te hagas ochos, no te doblegues, no intentes decorarlo, hacerte también un pasajazo mental, exacto, de eso, porque en definitiva no es tu responsabilidad, no eres Superman de nadie, no te va a salir buena la inversión de tiempo y de energía, porque al fin y al cabo te vas a dar cuenta que en definitiva esa persona no estaba en esa disposición, y también está bien. Bueno, si usted en definitiva esa es su manera de ver el mundo, vale, perfecto. Pero no espere que las otras personas se acomoden a ese modelo que no espere que las otras personas se acomoden, y persona víctima, definitivamente no te hagas ilusiones. Sí, uno a veces idealiza y sufre porque idealiza y ve el potencial y no ve lo que está pasando, no ve la realidad. Entonces uno también tiene que ser muy inteligente y muy estratégico en la forma en la que, más bien, en las batallas que uno elige pelear. Y hay gente que definitivamente no está disponible ni dispuesta a hacer ciertos cambios para que la relación, ya sea de amistad, de pareja, de familia, porque siento que es muy de los papás. Es que yo soy así. Uy, las personas mayores. Uy, con las personas mayores es algo que pasa con frecuencia, muchísimo, y a veces tener que lidiar con ellas siento que los jóvenes estamos un poquito más dispuestos a esto, y sobre todo los jóvenes son los que más asisten a consulta. Las personas grandes... Las personas que son el problema nunca van a consulta. Sí. Eso es verdad. Entonces, ahí es como lo que dice Maleja me parece fundamental. Elige las batallas que quieres luchar. Sí. Y elige con qué, de verdad, en serio, a qué le vas a invertir. En serio, esa inversión te va a retribuir en tiempo, en dinero, en algo en el futuro, o simplemente es una echadera en un saco roto. Sí, porque yo siento que hay personas que llevan sus relaciones con otras, o sea, como que las interacciones están en personas que son tremendamente problemáticas, en personas que son tremendamente demandantes. Entonces uno se encuentra con gente que todo el tiempo está preocupada por algo, todo el tiempo está angustiada, y las relaciones que tienen nunca le aportan, sino es más bien le piden, le exigen, le quitan, le sacan, y es como, ahí hay algo, porque esos patrones también hay que revisarlos. Es decir, si uno hace un alto y empieza a analizar cuáles son las relaciones o el tipo de relaciones, la calidad de las relaciones, y siempre sale uno perdiendo, ahí hay que revisar. Claro, por más de que sea tu familia, siempre es importante identificar estos patrones, porque, bueno, si eres una persona joven y no tienes cómo poderte salir, en un futuro darte cuenta qué momento puedes empezar a darte cuenta, qué redundancia, en qué momento puedes empezar a tomar acción para salir de estos entornos que por más de que sean tu familia, no te generan un bienestar. Ok, sí. Bueno, vamos en el segundo... En el ciclo de la violencia. Entonces, se acumulan las tensiones por ambas partes, no hay una buena comunicación, que nos extendimos mucho en el tema de la comunicación. Después explota la situación. Entonces, ¿qué pasa? Explota la violencia, ya sea una agresión física, sexual, verbal, emocional, de todo lo que ya hemos hablado. Hay un abuso evidente, intenso,
caótico, preciso, y yo creo que uno siempre lo siente. La persona siempre lo siente. En su interior hay esa conciencia que le dice, esto no estuvo bien, no estuvo bien que me alzara la voz, no estuvo bien que botara al piso el florero, no estuvo bien que le diera un puño a la pared, no estuvo bien que me diera un puño a mí, no estuvo bien que me ignorara por 3 días seguidos como castigo la ley del hielo, no estuvo bien que me hablara con malas palabras, que me faltara el respeto. O sea, cuando hay una falta de respeto, de que la otra persona te habla con groserías, te habla de otra forma que tú no permites, es que uno no debe permitir ese tipo de situaciones. Sabes que me parece que es un indicador muy importante cuando pasan ese tipo de cosas, es decir, si tú, por ejemplo, pongámosle el contexto pareja, tu pareja te llegó a violentar de X o Y manera, hay tanto amor en esa relación que tú quieres protegerlo, pero tú no eres capaz de contarle a tu mejor amigo o a tu mejor amiga eso. Eso era lo que hablábamos anteriormente, que yo te dije del aislamiento. Entonces yo me empiezo a aislar porque yo empiezo a pensar en que si yo cuento esto, yo ya sé que la retroalimentación de la otra persona va a ser de pronto de un consejo de que eso no está bien. Entonces yo me empiezo a aislar porque me estoy dando cuenta que lo que yo estoy viviendo no está bien. Entonces es un indicador lo que dices tú. Sí, no es que uno, a ver, hay que partir del hecho, no es que uno tenga que contarle a su mejor amiga, a su mejor amigo absolutamente todo lo que está pasando, no. Pero cuando pasa algo importante que es de lo que uno usualmente hablaría con su círculo cercano y uno no lo hace por temor o por vergüenza a lo que le puedan decir o a que esas personas cambien la forma en la que tu pareja es percibida, porque eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que hubo un escándalo hace no mucho de una TikToker que dijo algo así como, es que no hay que contarle a los amigos los problemas que uno tiene con la pareja. Y bueno, hay ciertas cosas que refieren a la intimidad de pareja. También a la familia, como sobre todo mamás, suegras, ese tipo de cosas me parece que hay que cogerlo con pincitas, porque es que tus amigos y tu familia siempre va a tirar para tu lado, porque es que obviamente tú eres el amigo, tú eres el familiar. Pero eso es un tema con una delgadita línea que podemos también trabajarlo después. Y es, bueno, en una relación de pareja si hay conflictos, hay dificultades, tú puedes hablar con otra persona, pedirle un consejo, no le vas a contar a profundidad, mucho menos sobre todo a estas personas que sí o sí van a tomar tu partido, pero lo que vamos es cuando tú te das cuenta que hay un indicador de abuso, de violencia, de maltrato, que sientes que si le vas a contar a otra persona, te van a decir que eso está mal y tú no lo quieres contar porque sabes que esas personas te van a decir que eso está mal. O también porque no quieren asumirse desde el papel de víctima. Pero usted cómo se dejó hacer eso. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le faltó en su casa? No, pero es cuando uno empieza a proteger al victimario, decir, no quiero que la imagen de él se vea afectada por lo que hizo, pero ¿quién hizo las cosas? Él mismo o ella misma. Es responsabilidad de quien ejecuta las acciones, no de quien las cuenta. Pero eso puede ser un gran indicador. Si uno está en una situación que no puede llegar a tener la comprensión total de ¿será que sí, será que no? Piensa, esa situación ¿se la podría yo contar con toda la confianza a un amigo? O yo sé que mi amigo objetivamente me diría, eso está muy mal. Me parece que deberías dejar esa relación. Exacto, listo. Porque eventualmente tú puedes tener problemas de tu pareja cotidianas, normales, y que incluso puedes hablar uno sabe, o sea, uno sabe que sí, lo que venimos hablando, hay algo en tu conciencia que te hace y que te hace sentir esa culpa, y eso es a lo que vamos precisamente. Entonces, volviendo al punto, está la fase de violencia intensa, donde está la tensión, se acumula la tensión, después pasa la explosión de la tensión, se intensifica la violencia, y después viene la fase del arrepentimiento o la luna de miel, que puede pasar en parejas, en familia con mamá, en el ambiente laboral incluso, de pronto las vacaciones, un ascenso, alguito como para como tapar, mitigar un poco el daño, para barrer debajo del tapete y hacer como si nada. ¿Sabes qué situación familiar es muy común? Que uno puede que se pelee con, no sé, esto es un poco experiencia personal, un poco meme, un poco de todo, que uno se pelea con la mamá y uno tenía la razón y la mamá nunca dice, oye, lo siento, sino, ahí le dejé comida. Ajá. O sea, empiezan a tener pequeños gestos que tratan de resarcir el daño que saben que causaron, pero nunca no tienen la capacidad de reconocer exactamente lo que está pasando. Esa fase de luna de miel siento que es la que de alguna manera perpetúa que en términos de pareja
sea difícil desprenderse de esa relación. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí es donde, pero es que a veces es tan lindo, pero es que a veces se porta bien, pero es que a veces es tan especial, es tan detallista. Pues claro, después de que le reventó la cara le traje un ramo de flores, pero pues no sé si una cosa equipara a la otra. Exacto. Entonces ahí es donde uno ve como el potencial de lo que puede ser, pero no de lo que es, y es simplemente una estrategia que tiene el agresor para mantenerte ahí, para tratar de justificar lo que está haciendo, porque es que una cosa en su cabeza, una cosa sí compensa, y la realidad es que no. Y lo que está haciendo es jugar con la cabeza de la víctima y decirle, mira, yo a veces, si tú te portas bien, bajo mis términos, yo me puedo portar bien. Exacto. Pero depende de ti. Entonces aquí pasa, el abusador puede mostrar remordimiento y arrepentimiento, puede pedir disculpas y prometer que no va a volver a ocurrir, hacer gestos de amor, de cuidado, de tranquilidad, pero pues eso solamente es momentáneo. La víctima puede sentir un alivio y una esperanza de que el abuso no se va a repetir. Esta fase puede incluir comportamientos cariñosos, regalos, promesas de cambio, de amor, donde te pongo, y después suácate que vuelve a iniciar. Vuelve y pasa lo mismo. Tensión, violencia, luna de miel, tensión, violencia, luna de miel, e incluso pueden haber momentos donde se acaban las lunas de miel. Exacto. Y entonces desaparecen por completo y los episodios de violencia pueden volverse más frecuentes, más intensos, sin reconciliación, y ya ahí sí. Y a mí me parece más terrible porque queda la añoranza de cómo era esa persona de especial. Entonces, entonces yo me tengo que portar muchísimo mejor de lo que yo me estoy portando, según sus términos, para ver si algún día vuelve a ser tan especial como lo fue y me hace sentir tan querida como lo fue. Terrible. Entonces ahí me parece importante y me parece muy valioso el hecho de hay que hacer un plan, o sea, hay que ver cómo salir de ahí, porque lo que decíamos hace un momento, no estamos desconociendo que hay ciertos factores que condicionan a que una persona permanezca. No solamente esto que estábamos hablando de la luna de miel y la esperanza de que la persona cambie y sea diferente y se porte como un príncipe, sino que también hay ciertos factores económicos a lo mejor que limitan. A veces si hay hijos de por medio también limita. Entonces ahí definitivamente, si uno ya se dio cuenta que es una situación que se está saliendo de las manos, donde uno se está viendo mancillado, donde su vida también está corriendo peligro, hay que hacer un plan. Definitivamente no es algo de una forma desafortunada que se puede hacer de un día para otro. A veces se logra y está súper bien, pero hay que empezar a ver cuáles son las opciones, qué herramientas tengo, de qué me puedo valer, de quién me puedo apoyar. La familia es importante, por eso es que bajo ninguna circunstancia uno puede perder las relaciones sociales que tiene, porque uno nunca sabe en qué momento eso le va a salvar la vida. Hombre, hablar con su vecino, hablar con su vecina, que la gente sepa que uno está ahí, es importante no perder los vínculos con las personas, porque no porque tengan que hacerle favores a uno, no porque tengan responsabilidad con uno, pero pues para eso estamos, al final del día para eso estamos. Entonces es importante no perder los contactos, y si uno siente que está en una situación de esas de peligro, hay que empezar a hacer un plan, hay que empezar a pensar de una forma estratégica para ver cómo puedo empezar a ahorrar, cómo puedo empezar a moverme, a cambiarme de trabajo, empezar a gestionar lo que para mí significa la tranquilidad y el bienestar. Algo que me parece muy importante, un mensaje para las mamás, justo lo que tú hablas ahorita, y es mejor una mamá feliz, una mamá empoderada, unos hijos también fuera de un ambiente violento y de un entorno violento, a jugar a ser la familia feliz. A jugar a ser la familia tradicional. Tradicional, perfecto. Exacto, ante los ojos de la sociedad. Si tú sabes que estás viviendo un infierno por dentro, y si tú crees que eso va a ser por el bien de ellos para que crezcan con un papá, o al contrario, por el bien de ellos para que crezcan con una mamá, yo creo que es preferible lidiar después con los problemas de la ausencia que con los problemas de la violencia. Ajá, sí. de eso. Entonces es mejor que te protejas a ti mismo, y como la situación trillada del avión, sálvate a ti para poder salvar a los demás. Sí. Entonces ponte tu máscara de oxígeno antes de cuidar a tus hijos. Si tú de verdad, como si tú eres una mamá feliz, vas a tener hijos felices, y de por sí tu entorno va a estar bien, pero si tú estás cargada, agobiada, triste, desesperanzada en una situación que no te genera bienestar emocional, sal de ahí. Entonces, como lo que tú decías, hacer un plan de acción, reconocerlo, reconocer el abuso es el primer punto. Primer paso. Dale
dale una fuerza a esa corazonada que tienes en tu interior, a eso que te dice en tu interior que no está bien, que eso no es normal, que eso no es algo que de lo que te hace sentir orgullosa, lo que te hace sentir tranquilo, dale fuerza, busca apoyo, lo que decía Maleja, no te aísles, habla con un amigo, un familiar, un sacerdote, lo que alguien que sea de confianza, que por lo menos a veces es importante no por lo que hacen, sino por la perspectiva que a uno le dan, porque a veces uno está como con esa mirada de túnel y no es capaz de identificar otras cosas, no porque le falte inteligencia, no porque le falte criterio, sino simplemente la situación a uno lo absorbe de tal manera que uno no es capaz de ver las cosas que aparentemente para otros son obvias. Entonces tener a veces otros puntos de vista está súper bien y buscar la ayuda. Sabemos que las instituciones no funcionan como deberían de funcionar, pero hay que hacer las gestiones. En algunas ocasiones sí, y en algunas ocasiones hay apoyos a las madres cabezas de familia, te ayudan de pronto con que no vayas a salir ya de tu casa, pero sí empieces a aprender una habilidad antes de salir. Exacto. O empieces a encontrar, digamos, un emprendimiento antes de salir, o te ayudan de pronto con algún subsidio, te ayudan de pronto con la educación o con la manutención de tus hijos, pero intenta quitarte también un poco esa vergüenza y ese miedo de qué van a pensar de mí, qué van a decir yo, cómo era, con qué cara van a pensar. No, es muy importante que puedas sopesar como qué es peor, la vergüenza de contarle a alguien o el infierno que estás que igual viviendo. No tendría por qué causar vergüenza, ¿no? Pues definitivamente. No, pero pues es algo que las sí, personas internamente sí. piensan al buscar ayuda. Busquen cómo van a planificar las cosas, tampoco es el hecho de que lo hagan bajo la emoción y después digan, bueno, ¿y ahora cómo? No, sí, hay que ser uno muy organizado, muy meticuloso y muy estratégico en la forma en la que se planifica. Ojalá uno pudiera, ¿verdad?, tener los recursos para, si está en esa situación como me voy, es que me voy ya. Ojalá pudiera armar su maleta, irse ya y no seguir sometida o sometido a esa dinámica de poder. Pero si no es el caso, hay que empezar a gestionar. O sea, definitivamente lo que no hay que hacer es quedarse quieto. O quedarse Exacto. quieta, ni quedarse callada. Porque en serio el riesgo cada vez puede ir peor. Exacto, hoy hizo una cachetada, pero mañana no se sabe. Entonces, planifica bien, asesórate legalmente, puedes ir también a las universidades, en las universidades hay las opciones para que te ofrezcan la asesoría legal, la asesoría legal, que necesitas, si es que no tienes el recurso para contratar un abogado. Busca líneas nacionales especializadas en tu país, lugar, departamento donde te encuentres. Si es, por ejemplo, a nivel laboral, documenta el abuso. Entre más, bueno, yo creo que en todas, entre más pruebas puedas recolectar del abuso, de las fechas, de las horas, eso te va a ayudar para tener pruebas. Empezar las conversaciones, ese tipo de cosas que pudiera ser eventualmente material probatorio, así no vaya a haber un proceso legal de por medio, son cosas que a uno te pueden salvar. Pueden salvarlo en determinado momento, entonces son cosas que uno tiene que empezar a tener en cuenta. Pero definitivamente vuelvo, insisto, lo peor que uno puede hacer es quedarse quieto, es empezar a gestionar, empezar a moverse, empezar a ver qué tengo a mi alcance y empezar a mover mis recursos. Yo creo que eso es todo por el día de hoy. Siempre hay herramientas para poder salir de la situación, por más horrible que sea, siempre hay alguna herramienta y si no, se buscan las herramientas. Si no, no las inventamos, pero exacto, pero sí, ahí la manera y la forma. Por favor, si estás siendo víctima, no te quedes callado, denuncia. Nada, pues esto fue todo por el capítulo del episodio de hoy. Se iba poniendo muy intenso al final, pero pues ya está quedando un poco largo, entonces ya abarcamos la completud del tema. En dado caso, si tienen más preguntas, comentarios, vamos a hacer una parte 2 o otro capítulo más especializado porque creo que nos quedaron muchas cosas sueltas. Sí. Como de pronto que no abarcamos también el bullying, el colegio, la violencia sexual muy por encima, entonces podemos hacer algo de pronto más especializado. Más específico, claro. Y entonces eso fue todo por el podcast del día de hoy. Recuerden que estamos como @aures.psicología en todas nuestras redes sociales y que estamos abiertas a lo que tengan para decir, dudas, sugerencias, críticas. Claro que sí, los leemos y nos vemos la próxima semana.